El título de hoy no puede ser de otra manera, ya que estamos en domingo de resurrección, de Pascua de Resurrección. Se denomina la Semana Santa. Y vamos en este mensaje a hacer quizá de un tiempo de mayor reflexión, no sé si de recogimiento, sí, donde uno mira para adentro, ya no mirando hacia afuera, mirando para adentro con un profundo grado de espiritualidad también, ¿no? Y preguntándose, ¿por qué el amor de Dios es tan grande? Quizá aquel que no combatió contra el pecado no se da cuenta cuánto le dolió al Señor. Pero aquel que ha sido regenerado y nacido de nuevo y sus pecados le han sido perdonados, se dan cuenta ahora que combaten diariamente contra el pecado, que no toleran el pecado en sus vidas, no toleran cruzar la línea del pecado, más allá de que es un peligro pasar al otro lado y vivir como si nada pasara del otro lado de la línea de la justicia, no sabiendo que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Está ahí. Yo no sé cuándo Él la soltará, pero está ahí. Yo no me animo, temo cada vez más cruzar la línea de la justicia para pasar al lado oscuro de la desobediencia. Les animo a que reflexionen, porque a Dios le dolió mucho esto en la persona de Cristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Ese castigo que nos correspondía a nosotros por causa de nuestros pecados, lo llevó Él en la cruz. Pero el castigo consiste en la muerte eterna. Por eso alguno podría especular y decir, bueno, yo ya no voy al infierno, ahora voy al cielo, entonces tengo cierta libertad para cometer algún pecado sin el temor de irme al infierno. Con eso estoy obviando el hecho de que la disciplina de Dios no existe. Y existe en realidad, pero si yo la paso por alto, no quiere decir que no se me sea aplicada. Debo tener cuidado. Pero no por el temor a la disciplina es que estamos aquí, sino por el amor a Dios que tenemos hoy. Porque por cuanto Él nos amó a nosotros primero, hoy nosotros le podemos amar a Él. Y esto no es una cuestión emocional, sino, como bien citaba Susi, el amor y la obediencia son el resultado del compromiso y la salvación efectuada por la mano de Dios en la persona de cada uno de los creyentes. En Isaías 53:5, 700 años antes aproximadamente, se relataron de una manera matemáticamente precisa los hechos que habrían de acontecer. Aquí hay algunos, pero vamos a verlos claramente aplicados a la persona de Cristo 2000 años después y ahora, 700 años después, y ahora mirando 2700 para atrás aproximadamente, pudiendo ver la precisión con que la Escritura fue dada a los santos profetas por el Espíritu Santo, para que tengamos confianza en la autoridad de la Biblia y para que no menospreciemos el valor y el poder de sus palabras. Dice en el verso 5, mas Él herido, 700 años antes, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué ejemplo de nuestro Maestro. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, aquí ya está bien hablando en futuro. ¿Vio? Estamos mirando 2700 años atrás. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Ya está hablando de la resurrección. Fíjese cómo está implícito. Dice, cuando haya puesto su vida y después vivirá por largos días. No dice que va a resucitar. De hecho, lo da por sentado. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Yo quiero en esta mañana preguntarte si entendés por qué murió Jesús. A ver, para que entiendas, ¿por qué murió Jesús? ¿Porque lo mataron? No. Ya Isaías lo decía, porque necesitamos alguien que ocupe nuestro lugar y que pueda satisfacer la demanda de la justicia divina que dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo me doy cuenta que el alma que peca morirá? Dígame alguna persona que vive para siempre. Todos morimos, todas las personas se mueren. Esa es la evidencia de que el pecado mata. Y los que se mueren en sus pecados eternamente estarán separados de Dios. Por eso, cuán importante es entender por qué murió Jesús, para que todo aquel que hoy está aquí y cree no muera eternamente. Y aquel que está muerto espiritualmente y se da cuenta que su alma no ha sido redimida todavía, que su alma no ha sido justificada delante del juez de toda la tierra, pueda correr a los pies del trono de la gracia para hallar socorro y gracia para esa oportuna necesidad que tenemos. Esa necesidad que hoy tenemos de saber que estamos en condiciones, si ahora tuviésemos un paro cardiorrespiratorio, si ahora tuviésemos, una embolia pulmonar, si ahora en este momento, y lo digo con palabras crudas, si en este momento tuviésemos un ACV violento y cayésemos, no tendríamos que tener temor, porque sabemos que los ángeles de Dios están esperando para llevarnos al seno del Padre. De otra manera, como se hizo con el rico que estaba en su casa, autoconfiado en sus riquezas, diré que dijo, ¿recuerdan? Muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dijo, necio, 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 esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta situación nos hace reflexionar. Todo lo que ganaste, todo lo que tenés, todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Si hoy te llama, como fue llamado ese hombre rico que hacía banquete cada día con esplendidez. Hoy nosotros tenemos a favor, los que hemos creído y los que evidenciamos nuestra fe por nuestros hechos, porque la fe sin obras, una persona puede decir yo creo en Jesús, pero si su vida no es congruente con su fe, ¿está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien muerto.
Porque puede, lo más terrible es que camina confiado en que tiene salud, dinero, condiciones y demás, pero su alma está perdida. Necesita indefectiblemente la vida de Dios, que se manifiesta en su estilo de vida personal, que le cuenta al entorno, no a Dios, porque Dios sabe a quién sabe. Y nos cuenta a nosotros mismos de que el amor de Dios es real en nosotros y no es una fantasía religiosa. En la antigüedad el pueblo de Israel fue librado de manera análoga y como ilustración, como figura de lo que habría de venir, de la esclavitud de Egipto, y gracias a la sangre de un cordero macho, sin mancha, sin defecto, fue utilizado para marcar los dinteles. Recuerda, esto está en Hechos 12, Éxodo 12, gracias. Allí donde se relata la historia, donde ese cordero fue sacrificado y cuya sangre fue marcando los dinteles de la puerta de cada una de las casas donde habitaban israelitas. De alguna manera tipificando la marca que hoy llevamos, que no es marca, sino sello de la salvación y la garantía de la salvación, juntamente con la protección, para que, como fue en aquel evento hace 4.000, casi 4.000 años, 3.500 más o menos, redondeando, esa sangre impedía que el ángel de la muerte entrase para matar a los hijos de Israel, como no lo hizo con los hijos de Egipto. Hoy la sangre de Cristo de alguna manera también impide que la muerte entre a nuestra vida y aún a nuestra familia, porque cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Por eso usted que es de Cristo, llore por sus seres queridos perdidos. Llore hoy en esta mañana por sus hijos que están fuera. Llore por sus padres, llore por sus abuelos, llore por sus nietos. Señor, sálvalos porque es evidente que están perdidos. Es evidente que no te conocen por sus hechos, revelan su fe. Señor, te ruego, ten misericordia de ellos como la tuviste de mí. Acuérdate como te acordaste en tu misericordia de mi pobre alma perdida. Y sálvalos a ellos también. Yo también oro por mi madre. Yo también oro por mis hermanos de sangre. Yo también oro por mis primos, por mis seres queridos, por mis sobrinos. Yo también oro. Usted tiene que clamar y llorar por ellos. Saber que están necesitando la sangre de Jesucristo también. Por ello hoy celebramos nosotros, pero también nos acordamos de los que no están bajo la cobertura de Dios. Debemos saber que el Cordero de Dios hoy, que es Jesucristo, es el que no apenas como lo hacía el Cordero según la ley de Moisés, sino que cubría el pecado, lo cubría, pero cada año había que renovar el pacto, renovar el sacrificio, para que el pacto se mantuviese. Hoy el Cordero de Dios, aquel que fue sacrificado una vez y para siempre, como dice Juan 1:29, quita el pecado del mundo. Diga conmigo, quita el pecado del mundo. Entonces, gracias a eso, mis amados hermanos, hoy somos libres del efecto del pecado y algo más también. Libres de el poder y el dominio del pecado. Por eso no debemos remitirnos al hecho, bueno, fulanito se bautizó, fulanito hizo la oración de fe. Pregúntese, ¿fulanito vive congruentemente con su fe? Porque el sacrificio de Cristo no solamente quita el pecado, sino que nos da poder para vivir contra él. Ya no necesitamos hacer más sacrificios que medien entre el Padre y nosotros. Y ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Como decía Dani esta mañana,
Podemos acercarnos en nuestros pecados, inclusive cuando sabemos que hemos pecado y somos convencidos de nuestra frialdad, indiferencia, resentimiento, odio, apostasía, mentira, adulterio, fornicación, pornografía, como quiera que se llame, al pan, pan y al vino, vino. Podemos hoy venir confiadamente al trono de la gracia para buscar misericordia, porque lo que necesitamos es misericordia y gracia para hallarla para ese oportuno socorro. Somos intermediarios. No necesitamos un pastor, ni un papa, ni la Virgen, ni Santo Tomás de Aquino, ni San Agustín. Al único que necesitamos, y ya lo tenemos, es al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes, al solo soberano y Señor de señores. La denominada Semana Santa, ¿saben cuándo comienza? El denominado tradicionalmente Domingo de Ramos, el anterior domingo. Comienza con ese Domingo de Ramos y termina en el Domingo de la Resurrección. Vamos a ver algunos eventos ahora referentes a esa serie de acontecimientos que más que tradicionales ahora son perfectamente bíblicos. Como siempre usted va a tener el bosquejo a su disposición. Pero hoy quería, yo no sé si alguno se anima a leer, si yo reparto versículos a diestra y siniestra, a leerlos en voz alta con micrófono y buscarlos rápido. ¿Habrá algunos que se propongan? ¿Sí? ¿Me ayudan? Necesito 4 personas por lo menos, 5. A ver, levante la mano. Sole. Jorge. Susi. Olga. María, dispuesta con Biblia en mano. Entonces, bueno, y allí otro para moverse en medio de la congregación sin atravesarse por la cámara. A leer los textos que les voy a ir dando, ¿sí? En la medida que vamos trabajando y rápido, porque hoy vamos rápido, pero vamos a ver, ¿saben qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a unir acontecimientos y a ordenarlos en nuestra cabecita. Para que los elementos dispersos que teníamos respecto de la Santa Cena, de la Semana Santa, perdón, aunque hoy tenemos Santa Cena, perdón por el embrollo, tengamos claro en la mente estos acontecimientos. Bueno, Domingo de Ramos. Jesús entra, recuerdan, en Jerusalén junto a sus discípulos, sentado en un pollino, un asno pequeño. Una multitud los recibe aclamándole y teniendo en sus manos ramas de los árboles en el camino gritando, ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Y cantaba y coreaba la gente, ¿no? Fíjense con congruencia, ¿no? Los mismos que gritaban una semana después lo estaban crucificando. Qué loca la gente, ¿no? Así somos de locos los seres humanos, así de bipolares. Así de bipolares. Así es de bipolar el creyente, no, espero que no. En tal caso, doble ánimo, pero el que de doble ánimo dice, purificad vuestros corazones. Así que ni de doble ánimo podemos ser, sino de un mismo ánimo, de un mismo sentir, de una fe, una constancia, una continuidad que sea evidente, ¿sí? Mateo 21:9 dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, delante y detrás. Decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sí? María, Mateo 21, 1 al 11. Sole, Marcos 11, 1 al 11. Jorge, Lucas 19, 28 al 44. Susi, Juan 12, 12 al 19. Lea María. Mateo 21, 1 al 11. Alto y fuerte. Cuando se acercaron a Jerusalén,
y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos. Jesús envió discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, tomó la ciudad, se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Amén, qué lindo. Bueno, siguiente. Marcos 11, 1, 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Amén. Qué bueno, qué interesante cómo vemos en cada evangelio cómo hay diferentes focos sobre el mismo evento y hay elementos en uno y elementos en otro. Siguiente, Jorge. Lucas 19, 28, 44. Alto, fuerte y rápido. Dicho esto, iba subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis? Responderé así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían mantas por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios
a grandes voces, porque todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y la gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a los menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán entre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremendo, porque qué emoción, qué intensidad de las personas, qué alegría, ¿no? Recibir al Mesías de esa manera, con tantas palabras, con tanta profundidad, pero que uno no puede comprender, dice, ¿cómo puede hacer la gente de repente una cosa tan gloriosa y terminar de una manera tan horrenda? ¿No? Tan horrenda. Por supuesto no era el 100% que hacía uno y lo otro, pero hay gente que sabe ser bipolar en muchas conductas. Último, vamos, rápido. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, estaban escritas acerca de él y de que él las había hecho, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida... Del 12 al 19. Del 12 al 19, bien, gracias Susi. Bueno, todo esto como un enfoque hacia dónde iba Jesús. Ven diferentes detalles. La gente iba porque vio todo lo que Jesús hacía. Pero a la hora de la prueba, nada le sirvieron los milagros, la resurrección de un muerto, de Lázaro de 4 días. No le sirvió nada de esto. Por eso, no, si ve un milagro, si usted va pastor, se va a convertir. No. Si el Padre no lo trae a Cristo, o Cristo no lo da lo trae al Padre, nadie puede ser un verdadero creyente. Pero si hoy Dios te trajo aquí, más vale que creas. Porque es peor luego, habiendo entendido, rechazar la voz del Señor. Es peor todavía. Porque es un agravante a nuestro pecado, siendo conscientes de la condición que estamos y de la obra de Cristo y de lo que nos mostró el Señor, y luego volvernos atrás del santo mandamiento que hemos recibido. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nos espera, miren las palabras que usa, un hervor de fuego.
que devorará a los adversarios. Son palabras duras, pero reales. Y eso está para las personas que oyeron y se negaron a creer. Bien, esto era lo que decía el profeta Zacarías 9:9. ¿Saben qué dice el profeta Zacarías? Dice en el verso 9 del capítulo 9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tal cual, 700 años antes, la profecía cumplida por el mismo burro. Los burros hacen la profecía y cumplen la profecía del Señor. Los creyentes no. 2. Segundo evento, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, la última cena. Jesús sabía que se acercaba, y lo leía Susi, sabía que se acercaba su muerte y anhelaba celebrar la Pascua. Usted sabe que la Pascua está coincidiendo ahora estos días con el Pesaj, la Pascua judía. Por eso también yo ayer en la celebración, en la ceremonia de matrimonio, decía, estaba anocheciendo y dice, ahora va a aparecer la luna. Y efectivamente aparecía porque recuerde que la Pascua judía se regula por el calendario hebreo, que es por la luna, no por el calendario gregoriano como el nuestro, que tiene 30, 31 días, 28 para compensar. Bueno, en cambio el calendario lunar es diferente. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero en un ratito. Pero ayer apareció la luna, porque coincide con el calendario judío, ¿sí? Bueno, ahora, él decía, sabía esta Pascua, la Pascua judía en este caso, ¿no? Y dio instrucciones precisas a Pedro y a Juan para que encontraran y prepararan el lugar donde la celebrarían, ¿no? El aposento alto. Así como había un pollino que le dijeron, dámelo porque el maestro lo necesita. Así el lugar estaba preparado, que no era de ellos, era prestado también. Bueno, lo prepararon porque el maestro lo necesita. Y sabiendo esto, ¿qué hizo ahí? Después de haber disfrutado, transitado estos años, ¿no? Habiendo llorado, reído, cantado, orado, haciendo milagros, viendo feliz a la gente. ¿Cuántas cosas habrán vivido juntos? Imagínese usted caminando con Jesús. Ve a un padre recibir a su hija de entre los muertos. Cuando todo el mundo lloraba y lloraba y lloraba, el Señor dijo, no temas, no está muerta, sino duerme. ¿Qué? Señor, salgan afuera. A los incrédulos los sacó todas para afuera. Y Pedro y Juan, vengan ustedes dos. Y a la hija le dice, ¿qué le dice? Hija, levántate, nada más. Y claro, todos, imagínense, todas esas experiencias vividas, la admiración, ¿quién es este? Cuando la convicción, esto es algo que los seres humanos y los creyentes tienen que experimentar. Llega un momento en la vida cristiana, tiene que llegar, si no llegó, tiene que llegar, hermano, porque si no llega, es grave la situación. Llega un momento que vos cuando te encontrás en la iglesia, que te encontrás con el maestro, te encontrás con su palabra, de repente vas a decir, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Porque no soy la persona que debo ser. Sal de mí, Señor, vete de mí porque no soy digno de ti. Eso lo dijo Pedro. En un momento él entró en convicción de sus pecados. Hermano, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí ya hace rato que me pasa que me siento demasiado pecador delante del Señor. Mis pecados me molestan, mis pecados no sé qué hacer con ellos. Y si a usted no le molestan, hermano, usted está en grave condición. Usted todavía tiene que pasar por el arrepentimiento. Perdóneme la sinceridad, pero es realidad. Esto tiene que ser así. Tiene que haber un momento que usted se sienta pecador para que Jesús le diga, no temas, no temas. Una vez que entraron a ese lugar, ese aposento, donde estaban, sabiendo que Judas le traicionaría. Ustedes saben, ¿no? Ya desde el principio sabía quién le había de traicionar. Qué feo es estar con tu traidor al lado.
No sé si alguien ha sufrido la traición marital sabiéndolo. Qué feo es la traición. No es mi caso, gracias al Señor, y no lo será con la ayuda de Él, ni viceversa. Pero si alguno lo experimentó, qué feo que es. Más feo no es que te traicionen maritalmente, sino que traicionen tu amistad, tu compañerismo, tu confianza, vendiéndote por 30 monedas de plata para que te maten. Eso hizo Judas y estaba ahí comiendo frescamente la Santa Cena. ¡Qué cara dura! Pero así somos los seres humanos, cara duras cuando no creemos al Señor. Somos religiosos, somos evangélicos, somos los grandes hombres de la fe y hacemos grandes cosas y nos llenamos la boca de palabras, como Judas. Hasta milagros hacemos y decimos, por mi causa y por mi oración, está sano. Hipócritas. Allí Jesús partió el pan, la copa, por última vez en la tierra. Y es en ese momento donde instituyó la Santa Cena que hoy vamos a tomar. Y en Lucas 22, 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo, entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Bueno, ustedes lo saben, ya lo decimos muchas veces, inclusive este relato bíblico está en Mateo 26, 17 al 30, Marcos 14, Lucas 22. No así en Juan. No todos los hechos están en todos los evangelios, ¿sí? No lo hago leer para que no se extienda demasiado el mensaje. Jesús, un tercer evento importante, Jesús lava los pies de sus discípulos. En este relato, ¿qué hay de importante en este relato? Es donde el Señor y Maestro solo aparece este relato en el Evangelio de Juan, cosa que no aparece en los otros evangelios, ¿sí? Pero ocurrió en la última cena, ahí, en la última cena, mientras celebraban la Pascua. Jesús se levantó, puso una toalla, agarró un recipiente, le echó agua y dice que empezó a lavar los pies y secarlos con una toalla. ¿Y por qué lo hizo eso? ¿Para qué? Simplemente para darnos ejemplo de humildad, de servicio mutuo, que no hay grandes entre nosotros, que no nos debemos creer nosotros los importantes, ¿sí? Es lo mismo que yo me pusiera acá de 4 guardaespaldas y me creyese acá el empresario. Ustedes saben que hay personas que son así, hermano, tristemente. Como si fuese el gran líder, cuando Jesús dijo, no, esto no es así. El que quiera ser grande entre vosotros, sea servidor de los demás. El que quiera ser el primero, sea el último. Porque esto no es un grupo de competidores que quieren llegar a ser los primeros, sino es un grupo que se convierte en una familia, y es la familia de Dios o de Cristo. Bien. Comenzó a lavar los pies y lo hizo como una señal de servicio mutuo. Y más aún esto, la antesala de la forma en que Él ofrecería su misma vida por nosotros, humillarse hasta lo sumo, como con muerte y muerte de cruz. ¿Por qué humillarse hasta lo sumo y muerte de cruz? Porque cualquiera lo podía matar de una puñalada, lo podía matar ahorcándolo como se ahorcó Judas. Es rápida la muerte por ahorcamiento, Cuando en la Edad Media, y se utiliza ahora en los países musulmanes, que se utiliza la horca todavía, la horca es rápida, la muerte es rápida, es instantánea. Se disloca la columna vertebral a la altura cervical y quiebra la médula y se terminó en un instante, nada más. También se usaba la guillotina o la espada para cortar la cabeza. Se usaba también, con un puñal en el corazón. Es rápida la muerte. La muerte por ahorcamiento es fea, pero es relativamente rápida. Pero la muerte de cruz
iglesia querida, era una muerte horrenda que duraba horas o aún días de horrendo padecimiento, hora tras hora, minuto a minuto, hasta que terminaba muriendo por asfixia, infección y demás consecuencias de la crucifixión. Cuarto evento, ya Jesús en Getsemaní. Él necesitaba prepararse para la hora más difícil. ¿Y qué hizo para prepararse para una hora difícil? Oró y pidió a Pedro, Juan y Jacobo que le acompañasen. Pero ¿qué pasó? El cansancio los venció y una y otra vez dijo, despiértense, no pueden velar conmigo una hora aunque sea. Es así como diría el Señor, no pueden en la vigilia, si ustedes pueden estar, no pueden estar aunque sea una hora conmigo, orando y velando. Miren que esto de convocar a orar no es algo evangélico, es algo que en la Biblia se ve. Pablo lo practicaba, Juan lo practicaba, había una hora de la oración donde la gente se juntaba a orar. Los cristianos se reúnen a orar. De hecho, en el aposento alto antes de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo los creyentes atemorizados? Orando, se juntaban a orar, estaban orando. Esto es importante, Jesús los invitó en el momento de la hora difícil a orar. Él cuando estuvo en dificultades, oraba. ¿Qué hacen los cristianos hoy? Publican en Facebook su mugre, publican en Facebook su ira, su amargura, su resentimiento. ¿Qué deben hacer los cristianos? Orar, cuando viene la hora difícil. Y aunque te dejen solo, ¿qué hizo Jesús cuando lo dejaron solo? Oraba y a tal punto tenía un estrés tan grande que él supo decir, estoy angustiado y hasta la muerte estoy angustiado. El Señor sabe lo que es la angustia, el Señor conoce lo que es el dolor, el Señor conoce lo que es el estrés. Yo no sé si a vos te pasó de tener estrés y transpirar. Creo que todos transpiramos con el estrés. Ahora, ¿te salió sangre por los poros? A Jesús sí. Era tal el estrés que hasta sangre le brotaba de la piel. De la condición del estrés, de saber que venía la hora mala. Pero él así se mantuvo firme y esto nos da ejemplos de lo que es un verdadero hombre o una mujer de fe. Finalmente, ¿qué apareció? Un ángel para fortalecerle. Y volvió Jesús y se levantó a Pedro y le dijo, no, ya está, vamos. Ya no es hora de orar, ahora es hora de enfrentar los problemas. Llega un momento en la vida, hermanos, que ya no hay más que orar. A veces, no, vamos a orar. No, ya no, ahora hay que orar, ahora hay que correr, ahora hay que huir. ¿Por qué te acercas tanto al pecado? Dices, bueno, ahora que se haga lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que no peque, pero ya tu carne te venció porque no oraste para prevenir la condición o la tentación. Hay que orar antes de la tentación, no durante durante la tentación también, pero ya es medio tarde. Pedro, ¿por qué cayó en tentación? Y obviamente porque no se fortaleció, porque si Pedro hubiese estado orando, pero bueno, Dios sabía que iba a pasar todo eso. Lucas 22:41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Él estaba rogando que el dolor no pase por él. Esto nos muestra que él le dolía y le iba a doler lo que le dolió, y mucho. Por eso él decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero en definitiva no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Quiero que vea esto. Cuando usted está en agonía, cuando usted está en estrés, en angustia, desesperado, en dolor, en angustia, en soledad, ¿qué debe hacer? Debe orar más intensamente, más, Señor, sálvame, ayúdame, fortaléceme, Señor, no aguanto, no resiste mi alma, me derramo, me derrito, Señor, voy a vencer, voy a abandonar, pero dame fuerzas. ¿Usted lo hace? Hágalo, por favor, hágalo.
Dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, orad, para que no entréis en tentación. Bueno, este relato sí está en los 4 evangelios, Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22, Juan 18. No lo leemos para que no se haga extenso. Viene las primeras, comienza la parte más horrible, la traición y el arresto de Jesús y la negación de Pedro, todo junto aquí. De por sí el arresto era injusto. Porque él era un hombre justo. Y esto ya de por sí conlleva una humillación. A nadie le queda bien ir con las manos atrás y esposado, ¿verdad? De hecho, algunos privilegiados los ponen esposados así y les ponen un buzo arriba de las esposas y van así saliendo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es una vergüenza llevar las esposas puestas. Bueno, no había en ese tiempo esposas, pero había sogas seguramente. Y eso ya de por sí una vergüenza, atarlo como un reo. A Jesús era una vergüenza. Tuvo que soportar la traición de Judas, que vino a darle un beso, con la cara bien dura. Y el Señor, ¿no?, le termina diciendo, con un beso entregas a tu maestro. Pero Jesús, a pesar de eso, se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Jesús sabía que tenía enfrente todavía las horas más difíciles, pero soportó valientemente la humillación, los azotes, el silencio, el abuso físico, emocional, el arresto, el abandono de sus amigos. ¿Y sabe qué? Todo eso, ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque él sabía que si él hacía eso, a muchos atraería hacia sí mismo. Esto está en Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 18. Y quiero ir al cumplimiento de esa profecía. En Salmos 41, si ustedes me quieren acompañar. En el verso 9, donde dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Profetizando así de que el que mojaba el pan, como fue Judas que mojó el pan, porque Juan le preguntó, ¿quién es el que te traiciona? El que moja el pan conmigo, ese es. Juan tampoco entendió en ese momento, pero era Judas, para que se cumpliese esta profecía que estaba muchos años antes, ya, aún antes de Isaías. Viene el momento más crudo, más duro, el del Viernes Santo, la crucifixión de Jesús. Era, como ya lo explicamos, un momento doloroso, vergonzoso. Se lo utilizaba para los peores ladrones y malhechores, porque era la peor clase de muerte. Ya les dije que era una muerte vergonzosa y tortuosa, una muerte lenta y torturante. No era de forma inmediata, sino que se pasaran horas de angustia en inmenso dolor. Hermano Hugo, tráigame un clavo por allí, de los que están ahí afuera. Jesús tuvo que soportar las burlas constantes de las personas que lo observaban, que pasaban cerca. Sin embargo, él no se echó atrás. Soportó la cruz para vencer el poder de la muerte y al resucitar darnos el acceso a la vida eterna. Así de grande es el amor. Espero lo puedan ver desde ahí. Pero un clavo semejante a este, de hierro, así fue clavado y martillado
ahí. El solo apoyarlo me duele. El solo apoyarlo me duele. Donde quiera que lo apoye. Más en la muñeca. Duele mucho, hermano. Si alguien quiere verlo y saber lo que sufrió su maestro cuando se saque una foto allá afuera, sepa y póngase el clavo para que pueda experimentar un poquito, una milésima parte de lo que su maestro sufrió. Esto era lo de menos, todavía esto era lo de menos. Pero después véalo, ¿sí? Gracias, hermano. Me da horror cuando lo veo ese clavo. Pero lo terrible era que vos estabas colgado ahí, todo el mundo te veía, desnudo o semidesnudo. A nadie le gusta estar desnudo, ¿verdad? Bueno, ahí estaba tu maestro, el Señor. Colgado. Digo, ¿será posible que alguno acepte el sacrificio de Cristo y deje de pecar? Deje de pecar. Porque a mi Señor le dolió mucho. Pero Él soportó esa cruz para vencer el pecado. Este horrendo relato, o glorioso, como quiera verlo, está en Mateo 27, en Marcos 15, en Lucas 23 y en Juan 19. En Isaías 53, bueno, ya lo vimos. En Salmos. Quiero ver el cumplimiento de estas profecías porque son tremendas, ya desde mucho antes. Salmos 22. Sí, dame un poquito más. 22, 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que él y en él se complacía. No es sino las palabras que describen claramente la condición en que se encontraba el Mesías. El verso 16 y 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué clara exposición de la condición y de las cosas que atravesó Jesús en esta Semana Santa. El Salmo 69, si me siguen, en el verso 21, dice, mas pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. No puede ser tan claro, no puede ser tan precisa. Eso es lo que le da peso a las Escrituras, la exactitud del cumplimiento de cada una de las profecías. Volvemos a Zacarías, capítulo 12, verso 10. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él
como quien se aflige por el primogénito. Esa profecía estaba ya dada por Zacarías muchos años atrás. Y el último y más maravilloso evento, el que hoy celebramos, la resurrección de Jesús. Después de ser enterrado en una, como leímos al principio según Isaías lo describía, ¿no? En una tumba prestada, con los ricos fue sepultado, entre los transgresores considerado. Todo eso ya lo vimos. Pero en un momento, en Mateo 28:5 dice, mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No había forma de errarle. Jesús, sí, y que fue crucificado, no había forma de errarle a quién se refería. No está aquí, pues ha resucitado, dijo el ángel. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y el primer día de la semana, o sea, el domingo, a los 3 días de la muerte del Señor Jesús, esas mujeres se habían dirigido al sepulcro, ¿no? Y querían, ¿por qué? Porque venían a ungir el cuerpo del muerto. Ellas esperaban encontrarse un muerto. Y al llegar allí vieron que la piedra que sellaba el sepulcro habría sido removida. Y recuerden que había una guardia romana, ya no estaba ni la guardia romana, ni la piedra, ni Jesús. Y el mismo Jesús había profetizado, la muerte no pudo retenerlo. Él dijo, recuerdan, esto me da un gozo, hermano. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la doy. Y así como la doy, la vuelvo a tomar. Y así él mismo la tomó. Él no necesitó que le corriesen la piedra como a Lázaro. Él no necesitó que le desataran y le dejaran ir. Él se levantó y ya no necesitaba que alguien le corra la piedra, porque Él atraviesa las piedras, porque Él es el dueño de las piedras, es el dueño del universo, es el dueño de la muerte y de la vida. Nada escapa de su soberanía y su control. Eso fue para demostrar que Él, Jesucristo, era Dios y que sigue siendo Dios y ha resucitado para demostrarlo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, Juan 20:19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, estando las puertas cerradas. Por eso la piedra es irrelevante hablar de que la piedra estaba movida. ¿Qué importa? La piedra estaba movida para mostrar que Jesús no estaba, no para que Jesús saliera, sino para que nosotros entrásemos ahí y viésemos que no hay nadie. ¿Entienden? Porque lo mismo pasó aquí. A Jesús no tocó para que le abriera la puerta, entró. Jesús no necesita permiso para entrar. Jesús no necesita que lo inviten, Él va donde Él quiere y Él hace lo que quiere. Por eso, por el amor de Dios, no cuestione al Señor nunca. Porque Él dice, yo envío mi palabra y hará todo lo que yo quiera. Punto. Fin de la discusión. No, pero Señor, ¿cómo haces así? Punto. He dicho. Y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho, les mostró las manos, el costado, y se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Pues me imagino las caras de ellos, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero les dijo, ya no mirando para atrás. Alguno podrá decir, mira lo que le hicieron al Señor, los vamos a liquidar a todos, los vamos a vengar. La venganza no es de los cristianos. El cristiano no piensa lo que le hicieron. El cristiano mira para adelante siempre.
El cristiano que está continuamente el pasado, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, no entiende la forma de vivir de Dios. La forma de vivir de Dios es mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Los cristianos miran hacia adelante. Por eso Jesús no les dejó pensar un segundo. No les dejó hablar un segundo. Dijo, como me envió el Padre a mí, así también yo los envío. Y así como los envió a ellos, para que hoy el mensaje llegase a nosotros, hoy llegó a nosotros. Y esto está también en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. El cumplimiento de esta profecía, la profecía que él mismo dijo, el Señor Jesús dijo, es de Mateo 12, 40, Mateo 16, 21 y el Salmo 16, 10, que eso es lo que voy a leer nomás. Salmos 16, 10, donde, si me siguen, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta celebración de la Semana Santa se hace todos los años, ya lo saben. La gente come cosas, está bien, no está mal que coman cosas. Se hacen roscas, no está mal que comas una rosca. No te comas una rosca, sino que la compartas con otro. No te comas todo el chocolate, compartilo con otros. Pero nada tiene que ver todo eso con el significado del día de hoy, sino justamente es lo mismo que pasa en Navidad. Son las cosas que intentan eclipsar la luz que es imposible eclipsar. Aunque el diablo quiera quitar la Semana Santa y convertirla en el turismo más relevante del año, no podrá sacarle jamás la realidad de que es el tiempo donde se rememora la victoria del Señor sobre la muerte, sobre el pecado, demostrándolo Él mismo con su propio cuerpo, porque las cadenas de la muerte no le pudieron retener. Hubo un tiempo donde se separó la fiesta de la Pascua judía de la cristiana. Esto fue en el 325, en el concilio de Nicea, donde se decidió que la Pascua se haría anualmente y sería conforme al calendario gregoriano, ya no conforme al calendario judío. De ahí en más, en este año coinciden en tiempo la Pascua judía relativamente con la Pascua cristiana, pero no tiene nada que ver, porque los judíos ya no son judíos, son cristianos. No son judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ya no son judíos, son del Mesías, son cristianos. Si no, no son cristianos. Sí, pastor, se le suele decir afectivamente, sí, eso decís vos, pero ellos no lo creen así, porque traen otras cosas judías. Pero hoy nosotros ya no tenemos que ver nada ni con los mundanos, ni con los judíos, ni con los católicos, ni con los evangélicos. Hoy somos cristianos. Hoy celebramos la victoria de Cristo. Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Hoy es domingo de resurrección. Hoy es día de celebración. Hoy no lloramos, y yo no lloro de tristeza. Yo lloro de emoción, de intensidad, del saber del poder de mi Dios, de la veracidad del libro que tengo delante mío, que no necesito que nadie me enseñe nada, que no necesito que nadie me traiga de la historia ningún otro libro para creer en la Biblia. Solo necesito la Biblia, solo quiero amar la Biblia. No está mal leer otra cosa, pero no necesitas otra cosa más que la Biblia. Y en la Biblia vas a encontrar a Dios, en la Biblia vas a encontrar a Jesucristo, en la Biblia vas a encontrar al único que puede perdonar
tus muchos, como perdonó mis muchos pecados. Es el único que puede darte poder para luchar contra los pecados que todavía combatirán para destruir tu vida, para manchar el santo nombre de Dios, para deshonrar a tu Dios. Ahí estará el pecado latente en tu carne y continuamente vas a estar entre la espada y la pared. El pecado te va a asediar. El pecado va a estar ahí. La muerte un día va a llegar. No sabemos cuándo. Pero más que eso, hay un día que sí va a llegar. Es el día en que Cristo vuelva. Sea que estemos muertos, porque el pecado mata y este cuerpo ya está muerto a causa del pecado, aunque ahora tiene vida, ya está muerto. Con todo, un día Cristo volverá y los que estén esperándole, Él los vendrá a buscar y los llevará con Él para derramar su ira sobre toda la tierra y condenar a todos los impíos y a todos los que se negaron a creer en el amor de la verdad. Los que resistieron sistemáticamente el misericordioso y amoroso llamado de Dios al arrepentimiento, que dirá una y otra vez, que dice una y otra vez, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente del agua de la vida. Si alguno tiene sed, venga. Si alguno quiere, venga. Si alguno necesita, venga, dice el Señor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. Amén. Cristo